Generalmente estos síntomas y signos están directamente asociados con procesos de angustia. ¿Cómo se define la angustia? Pues, este proceso cognitivo, conductual, en donde se reduce la capacidad para visualizar la propia vida y el propio proceso cotidiano. Es decir, prácticamente se reduce, se angosta nuestro punto de vista de cualquier situación, porque recuerden además que el proceso adictivo del psicológico, pues uno de sus componentes es que las ideas y los pensamientos están alrededor de esa conducta, como el consumo de sustancias. Puesto que estos signos y síntomas van modulando, van modificando, van transformando, van interfiriendo con las funciones básicas de la persona, funciones de pensamiento, funciones de memoria, funciones de sueño vigilia, funciones de alimentación, funciones de raciocinio, funciones de las funciones básicas que a todas y a todos nos permite justo eso, funcionar en nuestra vida cotidiana. Bueno, estas modificaciones o esta expresión clínica de signos y síntomas son atribuibles en términos significativos a cuestiones gratificantes que dieron al inicio de la historia del juego, del inicio de la historia del juego. Aunque aquí lo señalan a un poco distinto las sustancias que por ahí específicamente por la no incorporación de los neurotransmisores que contienen las sustancias psicoactivas, que lo señalaré un poquito más adelante. Y si lo omito, por favor me lo recuerdan para poderlo abordar. Entonces, estos criterios incluyen, por supuesto, estas necesidades de apostar, que está, ya lo había señalado en la clasificación del CIE-10, están diferenciados por estar jugando conectados en línea o fuera de línea. Vamos a diferenciar los criterios diagnósticos de los dos subtipos que nos aporta el CIE-10. Primero abordemos el Gambling Disorder, que se caracteriza por un patrón de comportamiento de juego persistente o recurrente, dentro o conectado o desconectado en línea. Son 4 de las manifestaciones de este Gambling Disorder. El primero de ellos es deterioro de control sobre la conducta de juego. Ya cuando está establecido el desorden o el trastorno, es difícil que la persona, muy complicado que la persona pueda decidir en qué momento inicia, sobre todo en qué momento termina, la duración que va a tener esa sesión de juego. Hay jugadores patológicos que pueden estar jugando horas, días, incluso semanas completas de manera ininterrumpida, las ingenian para solventar otras necesidades básicas, como la alimentación, el dormir y otras que ustedes ya imaginarán. Pero en este proceso de trastorno, pues este control sobre estas circunstancias o sobre estos contextos, pues deja de haber esa capacidad para poder iniciar, poder determinar qué intensidad, porque además conforme van avanzando las horas y los tiempos invertidos y los dineros invertidos, la intensidad emocional y la energía física, psicológica que le incorpora la persona en la también se va incrementando, aunque esta cuestión de la intensidad tiene una vertiente importante disyuntiva en términos clínicos, que se manifiesta en un trastorno adicional, que señalaré también. Los lugares, los contextos que al inicio, como veíamos,
puede estar perfectamente definidos y diferenciados por la conducta del juego. Ya cuando se establece el trastorno, pues prácticamente termina esta posibilidad. No hay esta posibilidad de recontextualizar o resignificar esta cuestión del inicio, de la frecuencia, de la intensidad, de la duración, del dinero que se le va a aportar, y en qué momento se termina y en qué contexto. De hecho, en este proceso de terminación hay una idea racional que sí viene más adelante, en verdad, sí. Mañana regreso o al rato regreso para los comentarios. Segunda manifestación de este trastorno, según el CIE-11, es que aumenta la prioridad sobre la conducta de juego, en la conducta de juego sobre otras actividades, de ir a trabajar, dejar de ir a la escuela, dejar las tareas. Si es una persona dedicada a los quehaceres del hogar, abandona esas actividades y le otorga esta prioridad. En tal sentido, pues se va, como lo vimos, el diagrama del proceso activo, es esta manifestación del trastorno, pues va en escalada, va aumentando, aún en el conocimiento y en el vivir las consecuencias de la salud de las personas. Por lo tanto, pues todas las 10 áreas de vida de la persona, términos religiosos, sexuales, sociales, educativos, laborales, todos los que ustedes conozcan, se ven trastocadas, se ven deterioradas, se ven arrasadas, se ven en muchos casos, bueno, no en muchos casos, en algunos casos, eliminadas por completo. No hay funcionamiento en estas otras áreas. El cuarto de las manifestaciones de este trastorno es que pues justo lo que señalábamos, que aún el deterioro observado en estas áreas mantiene la conducta al jugar y a manera severa. Y aquí vienen algunos de los criterios en cuestiones de tiempo. Según el CIE-11, el Gambling Disorder es el patrón de conducta que puede ser continuo o episódico. Por eso, recuerdan que les decía que tenemos ventanas de oportunidad. A esto se refiere este patrón continuo o episódico. En algunas personas no va a ser continuo, es decir, va a haber ventanas en tiempo en donde la conducta no es la prioridad. Es ahí en esas ventanas donde la intervención, tanto preventiva como en tratamiento, puede aplicar. O puede ser recurrente, es decir, que pasado el tiempo puede estar repitiéndose. De ahí que no les mentí, el, el cíclico, y se va a repetir. Debe presentarse para que pueda diagnosticarse como trastorno en un periodo de 12 meses o menos, si los síntomas son graves y se cumple con todos los requisitos para diagnosticar. Evidentemente, ahorita ustedes se preguntarían pues, cuánto es grave y cuánto no es grave. También vienen los criterios para determinar ese tipo de... No se da esa respuesta un poquito quizá a sus preguntas, pero esa respuesta viene un poquito más adelante. Pongámonos atentos a eso. Bien, ahora el gaming disorder, que recuerden, aunque no es exclusivo, es más alineado al tema de las y los adolescentes o menores de edad, por este tema del juego digital o de video. Las manifestaciones son prácticamente iguales en el tema de gambling disorder, es muy parecido. Aquí digamos que la aportación adicional en términos preventivos psicoeducativos es que esta información, pues, evidentemente, además de ir dirigidos a ellas y ellos, los adolescentes, podemos hacer una direccionalidad de nuestras actividades psicoeducativas hacia los tutores, madres o padres de familia. Evidentemente, con el conocimiento de las habilidades funcionales en las cuales les podemos entrenar a estos
padres o madres de familia, podemos incorporar esta información para que en el desarrollo de la habilidad de comunicación, pues ellos puedan transmitir estos mensajes de alerta dirigidos a los niños y adolescentes. Únicamente me refiero al monitoreo o al manejo de los tiempos invertidos de las niñas, niños y adolescentes en juegos, sobre todo en el uso de las consolas de video. Ellas y ellos, me refiero a los niños y adolescentes, pueden pasar horas lectivas. Y si no hay alguien que les esté monitoreando, que les controle, que les restrinja, no prohibir, porque recuerden que este tema del juego es un proceso lúdico de entretenimiento, pero si manejamos una asignación de tiempo balanceado entre esta actividad y otras actividades, podemos desarrollar un proceso pues justo, adaptativo. Y esta información, pues, en los psicoeducativos, dirigida hacia los padres y madres de familia, puede ser efectivo en términos preventivos. Ahí se los dejo. Insisto, pueden incorporarlas a las que ya tienen planeadas. No es necesario programar o abrir otras solo para hablar de hacen, pues, por supuesto que bienvenidas y bienvenidos todas sus aportaciones, sus propuestas, sus iniciativas y su apoyo. En términos de tiempo, los criterios del CIE 11 también son muy parecidos. El patrón de conducta también puede ser continuo o episódico o recurrente, y también está el periodo de al menos un año o menos. Y los síntomas son graves y se cumple con todos los requisitos para diagnosticar. Bien, ahora vamos a ver el DSM-5. El DSM-5, eh, establecerse su nueva versión, pero aquí también es importante hacer este análisis comparativo de cómo ha evolucionado el código de clasificación respecto al año 2002. Para el año 2002, en este manual diagnóstico, se consideraba trastorno del control de los impulsos y estaba solito, no estaba incorporado en otros estados. Clasificaba como tal. Ya para la versión del 2013 se incorpora como trastorno no relacionado con sustancias, pero en términos de definición, en términos de clasificación y en términos diagnósticos, bien hay un avance importante. Para el año del 95 se consideraba como un comportamiento de juego de esa edad. Pues a mí me gusta mucho esta palabra de adaptativo o desadaptativo. En la medida de lo posible cuestiones, procesos les podemos estar dando. Un comportamiento persistente y recurrente que provoca deterioro o malestar clínicamente significativo. Cuando se refieren a clínicamente significativo, pues evidentemente es porque es observable. Cuando estás tú entrevistando a la persona, al usuario, al cliente, identificando un activo, como físico, como emocional. Y se manifiesta con el manual diagnóstico con el año del 95 con 5 o más de los 10 criterios diagnósticos en un periodo no mayor a los 12 meses y con una intensidad de gravedad leve, moderado y grave. Evoluciona un poco en términos de diagnósticos del manual y se identifica como problemático, persistente y recurrente. Provoca de deterioro, de malestar, observable clínicamente, con la presencia de 4 o más de los 9 criterios diagnósticos en un periodo que hay una diferencia. Es en un periodo no mayor a los 12 meses. Tiene que establecerse ya un periodo de 12 meses. En términos clínicos, pues ahí puede significar diferencias importantes
gravedad, de cronicidad y de y bueno, pues aquí le aportan en esta versión del manual la especificidad sobre el diagnóstico en términos de si es episódico o frecuente y se mantiene el nivel de gravedad en leve, moderado y grave. Los criterios diagnósticos de este manual son 5, si no mal recuerdo. Aquí vemos 3 primeros 4. Se manifiesta por una necesidad de apostar cantidades de dinero cada vez mayores. Por eso yo al principio bien les señalaba que la cuestión económica era de uno de los componentes clínicos conductuales más importantes en este juego patológico. Y justo aquí está el tema del proceso de tolerancia y dependencia. Aumenta la cantidad de dinero o mayores cantidades de dinero para conseguir la excitación deseada en los primeros eventos del juego y sobre todo del juego con apuestas. Hay nerviosidad, hay irritabilidad cuando intenta reducir o abandonar el juego. Aquí está lo que preguntaban ¿era una compañera? ¿Quién preguntaba eso así? No, bueno, pregunta que hacía sobre las síntomas, sobre la abstinencia y la tolerancia, aquí están contestadas. Primero, si intenta abandonar o reducir la conducta de juego, se va a manifestar nerviosismo e irritabilidad. De hecho, este es, digamos que, el manifestación clínica más importante que va a ir definiendo y está correlacionada con el mantenimiento, el fortalecimiento, la intensidad y la cronicidad del proceso adictivo. Cuestión de la irritabilidad que está también correlacionada con algunas cuestiones irracionales. Espero, Graciela, que haya sido contestada tu pregunta. Entonces, otra de las manifestaciones de estos criterios diagnósticos es que tiene fracasos recurrentes, fracasos importantes en esas intenciones, evidentemente repetidas para controlar, reducir o abandonar el juego. En ese momento, en ese cuadro clínico comportamental, sus ideológicos, sus cognitivos están, mencionan algunos autores, rumiantes sobre la conducta de la apuesta, estar apostando. Incluso este es uno de los pensamientos, digamos que a manera de ejemplo, cómo se manifiesta este trastorno. Está pensando casi todo el tiempo en las formas de conseguir dinero para apostar. Y ahí toma mucha importancia, mucha relevancia el trabajo de prevención de recaídas, el trabajo de tratamiento, de intervención preventiva y de tratamiento en los familiares, con los consumidores, por su manera de jugar. 9, los criterios diagnósticos. Aquí están las otras manifestaciones emocionales clínicas. A menudo, cuando apuestan, en desasosiego. ¿A qué se refiere el manual diagnóstico con este desasosiego? Que hay una sensación de desesperanza, hay culpa, hay ansiedad y hay depresión. De hecho, tenemos un dato en donde se ha identificado por cuestiones de depresión los intentos suicidas en estos grupos poblacionales. Y vean, este es el otro criterio que yo les comentaba, que es un criterio diagnóstico importante que está relacionado con ideas irracionales y que va manteniendo la juego. Generalmente las personas que apuestan y que pierden dinero después de perderlo, empiezan con estas ideas irracionales
para regresar ese mismo día, otro día, para recuperar las pérdidas económicas. Y les digo que, y bueno, y se pone entre comillas esto de recuperar porque pues, no se da el caso. No siguen apostando, siguen perdiendo, siguen teniendo esa idea de que pueden recuperarlo y en ese ciclo comportamental se enganchan, se mantienen, se hunden, se pierde todo el control sobre esa cuestión y pues las pérdidas pueden ser tales de su capacidad económica. Um, Vean, por ejemplo, en el caso de los consumidores de alcohol, este séptimo criterio me trae ese tema porque cuando trabajamos con el alcoholímetro, una de las primeras preguntas que le hacemos a las personas que van conduciendo en estado de ebriedad es preguntar, oiga, ¿ha consumido alcohol en los últimos minutos? Y generalmente mienten, aunque la evidencia ahí al interior del auto nos diga, este viene, iba a decir manifestación estigmatizante, pero no, trae niveles de intoxicación superiores a los permitidos para conducir un vehículo, esa es la evidencia, y nos dice que no ha consumido bebidas alcohólicas. Mienten para ocultar su grado de implicación en la conducta de consumo, en este caso en la conducta de juego. También aquí viene mucho a colación la propuesta que nos hace simplemente para identificar en qué área, qué etapa del cambio se encuentra nuestra usuaria, nuestro usuario, para poder incorporar las intervenciones definidas que se identifican como costo efectivas para moverlas hacia las siguientes fases. Dentro de los criterios, continuando con este listado, por supuesto que estas situaciones complejas, problemáticas, por el tiempo invertido, por el dinero invertido, por el, el descuido sobre otras áreas de vida, pues evidentemente esta omisión de estas otras áreas de vida pues pone en riesgo, pone en peligro una relación socioafectiva importante. Una o muchas o todas. El sentido de empleo, hay abandono de celular y hay eh, rompimiento de relaciones familiares, relaciones de pareja y todas las relaciones que puedan existir, evidentemente atribuibles al juego. Sin embargo, un componente importante en términos de familia, porque dentro de los criterios diagnósticos que se identifican en los jugadores problemáticos, ellos manifiestan que una de las cuestiones que ayuda a mantener y o fortalecer su proceso adictivo es que ellos cuentan con alguna persona o con otras personas para que les aporten cuestiones económicas. Realmente ustedes lo han escuchado mucho, sobre todo con menores de edad o personas consumidoras, instancias en donde saben que la mamá, el papá, el hermano, la novia, la esposa les va a poder dar dinero o incluso arrebatarles o robarles unas pertenencias valiosas, poder conseguir dinero y poder continuar financiando su conducta de consumo, en este caso la conducta de... Y bueno, pues les decía yo que esta cuestión fue el que señalé en el anterior, la irritabilidad y el nerviosismo y de la excitación se refiere a este otro criterio, gran criterio global, los lógico. Según el manual diagnóstico nos dice que en el caso de jugadores problemáticos su comportamiento se explica de manera descriptiva como un episodio maníaco. Y en relación también al proceso depresivo que señalábamos en el quinto punto,
maníaco yo lo incluiría, que es un episodio maníaco depresivo. Está relacionado con otra cuestión en donde la intensidad y la cantidad de dinero que se le invierte a la conducta de juego para ir obteniendo la excitación y la excitabilidad y las sensaciones placenteras, sobre todo en las fases del proceso adictivo. Se refiere a este proceso maníaco depresivo, porque justo al inicio de un evento o de una sesión de juego, la excitabilidad, la emoción, la energía dispuesta va subiendo, va incrementándose, pero conforme va incrementándose las pérdidas, el no ganar, el perder y volver a perder, les hace caer en esta esperanza, en esa depresión, en esa ansiedad, en ese necesidad imperante de recuperar las pérdidas, y vienen los procesos de caída de las emociones. En cuanto a las especificidades de estos criterios diagnósticos, vamos a revisar un poco más rápido para ir avanzándole a esta revisión. Si es episódico, pues tendrá que cumplir con los diagnósticos en más de una ocasión. Si es una sola ocasión, pues no hay un criterio diagnóstico. Sin embargo, los síntomas se pueden apaciguar meses, es importante. Si es persistente, experimentará estos síntomas de manera continua durante varios años. ¿Okay? En cuanto a remisión, puede haber casos de remisión inicial, es decir, que cumple con los criterios diagnósticos, ninguno de ellos durante un mínimo de 3 meses. Los criterios, las expresiones, signos y síntomas, ninguno de ellos se va a permanecer al menos mínimo durante 3 meses. Puede haber una remisión continuada donde cumple con todos los criterios sin llegar a cumplir los 12 meses. Y la gravedad aquí está incorporada, leve si cumple 4 o 5 criterios. Y hay una gravedad moderada, cumplirá con 6 o 7 criterios. Y habrá una gravedad alta cuando cumple 8 o los 9 criterios el manual diagnóstico. En relación a los factores de riesgo, algunas publicaciones, algunas investigaciones, sobre todo en países orientales, donde sabemos que el despunte de la tecnología está pues, en primera plana, se identifica a la población adolescente como un factor de riesgo como tal. Si eres adolescente, estás en riesgo. Y además en ellos se identifican estos 3 diferentes niveles. Hay niveles individuales, eres adolescente y eres varón, y en estos países, aunque no es muy diferente acá en países occidentales, en continente americano, si eres adolescente, varón, tiene con mayor posibilidad de participar en juegos de azar, un nivel de riesgo, para juegos de línea, carreras de caballo y apuestas de fútbol. Hay un nivel en términos motivacionales, sobre todo en aquellos varones, adolescentes que van en búsqueda de emociones, y si tienen capacidad económica o tienen posibilidad de cubrir gastos, o incluso si son asiduos a reuniones sociales, donde seguramente esta posibilidad de los juegos está presente. También en términos motivacionales se encuentra en esta correlación importante con baja autoestima, con consumo de tabaco y alcohol, deserción escolar, estar involucrados ya con algunas conductas delictivas y este déficit en la control de emociones. Este otro factor de riesgo es importante y significativo, y que también pues, nos marca una línea psicoeducativa preventiva, donde se ha identificado que si eres adolescente a familia monoparental, es decir, solamente una figura parental, es un factor de riesgo para esta situación. Y se da permisividad y aún una aprobación así como que muy amplia para la conducta de juego,
los familiares y amigos, pues también señala la documentación revisada que si algún familiar, hermano mayor o menor incluso, o la mamá, tiene manifestación de juego, aún sin ser problemático, puede ser o es en adolescencia. Por supuesto, las cuestiones ambientales, que tiene que ver con la publicidad y la disponibilidad, pues es un factor prácticamente en la actualidad todos los adolescentes están expuestos tanto a publicidad como a la disponibilidad. Visto en muchos juegos, hay muchos juegos de azar y muchos juegos de apuesta que sin necesidad de estar conectados, puedes estar por horas. En tal sentido, pues es importante recordar que el Kaplan 92, cuando nos define qué es el factor de riesgo y qué es el factor. Recordemos, a manera de recordatorio nada más, que es un riesgo, una característica, un atributo, un componente, una arista de nuestra persona, de nuestra situación contextual, de nuestra situación, incluso de nuestro momento histórico, sociopolítico, que nos va a poner para incrementar o disminuir la probabilidad de un padecimiento, conducta. En tal sentido, pues es importante identificar de riesgo, los contextos de riesgo para enfocar nuestras intervenciones a los factores. Y los factores protectores nos lo maneja Bandura de manera específica, nos lo maneja Roller y Miller, nos lo maneja Prochaska y Di Clemente. Hay que hacerlo a través de los cognitivos, de los procesos cognitivos, de manera conductual, a través del manejo de las emociones, con la idea de incrementar las habilidades socioemocionales de las personas, de los niños, niñas y adolescentes, elevar su funcionamiento y su competencia para contigo mismo y para con otras personas. Y bueno, pues también en términos psicoemocionales es importante identificar e incorporar a nuestros argumentos psicoeducativos estas áreas de impacto afectadas negativamente por el juego. El doctor Villatoro del Instituto Nacional de Psiquiatría nos señala estos 8. Tiene que ver con los indicadores que él utilizó para hacer este panorama epidemiológico. Por supuesto, uno de los más importantes es la cuestión económica, las dificultades interpersonales, los déficits emocionales que ya señalábamos, los problemas en la salud, todo en el descuido de la línea personal, los hábitos alimenticios, ya señalaba yo el tema de los sueño vigilia, que se ve modificado y trastornado porque generalmente, o en muchos de los casos, sobre todo en horarios nocturnos, los adolescentes ocupan esos espacios en donde se encuentran aislados y no hay quien les interrumpa en esa conducta que les va generando problemáticas. La disminución en su desempeño escolar y laboral, tener la necesidad de empezar a robar cosas para poder dinero, y pues las estructuras de las relaciones socioafectivas. Para concluir, vamos a revisar rápidamente el panorama epidemiológico del juego en riesgo y el juego patológico. Estas dos vertientes y qué nos dice el doctor. Son algunas de las estadísticas que emanaron de ese diagnóstico del año 2010. Solamente resaltar este tema que tiene que ver con los procesos que pueden vivir las personas que tienen problemas por costar. Vean, la tasa de suicidio es 20 veces más alta
en los no apostadores. Estoy hablando de los juegos, de los ludópatas, por supuesto. 1 de cada 5 de ellos atenta contra, pues, en tanto y reconociendo estos datos epidemiológicos, el problema del juego convierte en un problema de salud pública. Por lo tanto, es importante incorporarlo como un público. Vamos a revisar los datos. Estos son los criterios que utilizó el doctor Villatoro. Se ocupó los criterios del manual diagnóstico. Si presentaba 1 a 4 criterios, se identifica como jugador en riesgo. Y se identifica 5 más criterios, es jugador patológico. Es importante recordar. Estos son los indicadores que ocupó, los 10 que les decía: preocupación por el juego, estos intentos sin éxito de interrumpir o abandonar el juego, utilizar el juego como una situación de escape a estados emocionales negativos, la mentira, el riesgo, el peligro en que pone las relaciones socioafectivas, la cuestión económica, la de irritabilidad, les decía yo, que componen o manifiestan clínicamente en los lógicos, esta idea racional de recuperar lo perdido en el juego, la conducta de robo o de tales, y que alguien tenga la posibilidad o el descuido, la decisión incorrecta de apoyar a consumidores de sustancias o a un entre población de 12 a 65 años, quienes han apostado alguna vez en la vida y en el último año. Aquí encontramos que la prevalencia es mayor en varones, población total, y en el caso de alguna vez en la vida, que hayan apostado alguna vez en la vida, también es la prevalencia de varones en comparación a no, perdón, aquí es la diferencia entre los que han apostado alguna vez en la vida y los que apostaron en el último año. Se manifiesta, aunque sí se manifiesta también la diferencia entre los que han, entre hombres que han apostado alguna vez en la vida respecto a las mujeres que han apostado alguna vez en la vida. Hay una diferencia importante para cada uno. Población que ha apostado por grupos de edad. Alguna vez en la vida lo vemos de manera más importante entre las y los adolescentes, tanto en los que han apostado alguna vez en la vida como los que lo han hecho en el último año. Podemos observar que comparados en población total de 12 a 65 años o incluido en población adulta, entre las y los adolescentes, las prevalencias son mayores. Quienes han apostado alguna vez en la vida y en el último año. Hay una diferencia de 3 a 2 respecto a los adolescentes en comparación con personas adultas. Vamos a revisarlo por separado. Jugadores en riesgo. En términos netos, tenemos a más de 2 millones de personas mexicanas consideradas como jugadores en riesgo. Recuerden que jugadores en riesgo son quienes presentan 1 o 4 de los síntomas según los criterios diagnósticos y que representan al 2.3 de las personas de entre 12 a 65. En relación a los adolescentes, obviamente es mayor la proporción, son cerca de 5 adolescentes. Recordemos que en adolescentes en el país tenemos alrededor de 13 millones de adolescentes de 12. Que representan que en términos netos son cerca ya de 1 millón de adolescentes los que están jugando de manera en términos proporcionales, evidentemente en adolescentes que en población total. Por esa diferencia, porque en personas de 12 a 65 años, pues, evidentemente son más el número de personas
A jugadores patológicos, las prevalencias son menores en relación o en comparación con jugadores en riesgo. Encontramos que en población de 12 a 65 años, la prevalencia solamente asciende al 0. Poquito más de 40 personas considerarían como jugadores. Recuerden, jugadores patológicos, 5 o 9 de los criterios diagnósticos del manual. Y si hacemos el comparativo hombres y mujeres, pues evidentemente las prevalencias son mayores en hombres. En ellos es una proporción de 0.31%, en ellas solamente es prácticamente no significativa, 0.04% del poquito más de 18,000, en cambio los varones son, lo cual es un poquito diferente y más elevado en el caso de los adolescentes, también en términos proporcionales por la diferencia poblacional que ya le comenté. En ellos, esta población de adolescentes jugadores patológicos ya 0.1%, son más varones, son más de 23 adolescentes los que están ya como patológicos, y en las mujeres también es un dato estadístico. 9% de las mujeres que podrían considerarse como jugadoras. Y este es un mapa nacional. Vemos a algunos de los estados con jugadores en riesgo por arriba de la media. Ustedes no están por arriba de la media, digamos que están en términos amarillos o verdes. Sin embargo, pues vemos un gran número de entidades que ya se encuentran con poblaciones de jugadores en riesgo por arriba de la media, que está en el 2%, un poquito más de 2 millones de personas en todo el país, concentradas principalmente en estas entidades, particularmente Estado de México, no es cierto, eso es en juego patológico. Aquí en jugadores en riesgo particularmente es Nuevo León, Coahuila y Jalisco, si no mal recuerdo. Vemos los datos comparados por entidad. Aquí vemos al de mayor prevalencia, el de Nuevo León, seguido de Quintana Roo. Luego estaría Tamaulipas y le seguirían Yucatán, Jalisco, también se lo mencionaba, y Campeche. Tiene que ver, digamos que mucho con entidades de destino turístico o Guanajuato. Tamaulipas, aquí en Tamaulipas encontramos que hay ahí cierta manifestación sociocultural de algunas actividades que realizaremos en el juego patológico. Aquí observamos el mapa a nivel nacional. Vemos que son menos los estados que están arriba de la media, ubicada en 0.10. Y si se ubica en el Estado de México, ya les mencionaré, León, Huila y Sinaloa, incluido Zacatecas. Veracruz está por abajo de la media nacional. Estos son los porcentajes por entidad. El más alto está Tabasco, Zacatecas, Nuevo León, como les decía, Oaxaca y Coahuila. Vamos por arriba de la media nacional. Estas son las preguntas específicas, algunas de las preguntas específicas que utilizó para identificar las principales preferencias de juego: cartas, carreras, deportes, dados, casino, lotería, el melate o el tris, el bingo, la lotería tradicional, las apuestas, tragamonedas, el boliche, billar, juegos, sorteos inmediatos, los famosos hitos, y si ha entrado a internet para. ¿Cuáles fueron los resultados? Modalidades de juego más comunes entre los jugadores que han apostado alguna vez. El de mayor proporción son las moneditas tragamonedas, seguido de la lotería, pues las cartas y los raspaditos. Fíjense, la lotería
y los raspaditos, pero es prácticamente una explicación sobre estas prevalencias, es que prácticamente en cualquier puesto de. Y respecto al juego patológico y la modalidad de juego, encontramos que la de mayor prevalencia, pues, es simplemente Internet. De ahí la importancia que encontrábamos en las clínicas, el uso de línea o fuera de línea, ida de carrera de caballos, juego de habilidades, dados, casino y otros. Y también de menos proporciones está cartas. Entonces, los resultados sobre la conducta de juego, pues que nos aporta el doctor Villatoro, que es el tipo de juego que más se ocupa en este país, son las maquinitas tragamonedas, seguidos de la lotería, las cartas y los sorteos y raspaditos. Los dos hallazgos son importantes que se suman mucho a el conocimiento sobre los criterios diagnósticos que revisamos en la primera sesión. Uno, que casi todas las modalidades de los juegos existe en mayor proporción a varones en comparación a las mujeres, excepto en lotería y en bingo, donde es muy similar las proporciones hombres-mujeres. Pero quiero señalárselos de manera importante. Ojo, miren, voy a manejar ahí alguna expresión para darlo en otras palabras, pero leyéndolo textualmente, nos dice el doctor Villatoro, tiene mayor poder adquisitivo, las personas van a tener mayor probabilidad o mayor prevalencia del juego. Pero si la posibilidad del poder adquisitivo, ¿no?, se presenta de manera, digamos que no correlacional o directamente proporcional, síntomas más severos por las problemáticas. En otras palabras, si tienes dinero, vas a estar más. Pero si no tienes dinero y apuestas, vas a sufrir síntomas más de manera negativa en comparación al nivel socioeconómico. Una cuestión importante, relevante que hay que considerar en el proceso clínico de detección y de diagnóstico de las personas. Y bueno, pues consecuentemente, dado que la proporción de varones en esta conducta problemática es mayor en ellos, pues justo hay un índice mayor en la expresión sintomatológica en los varones. 6 de los 9 síntomas que revisamos son los que se manifiestan de manera más significativa y proporcional en los varones en comparación a las mujeres. Y persiste esta cuestión de la irritabilidad para mantener el foco sobre esta cuestión. Y bueno, pues estas son las que ubicábamos. Bueno, pues entonces, si les parece, si no hay preguntas, por aquí lo dejaría. Si tienen preguntas, por favor, hagan el momento para manifestarlas o considerarlas para que vayamos concluyendo esta sesión y el día de mañana les compartamos esta información de este documento. Es un lineamiento técnico que ha elaborado la CONADIC, denominada Intervención Integral del Juego 2024. Y para encontrarnos el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Yo preguntaría, ¿hay dudas, hay comentarios? ¿No? Pues agradeciendo el favor de su asistencia, de su escucha. Les agradezco todo ello y haría que nos encontremos a sus órdenes por si hubiera preguntas en este momento. Adelante. Pues al parecer no hay preguntas, ¿verdad? Entonces, por favor, nos encontramos el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Que tengan buen día, buen inicio de semana. Saludos a todas y a todos. Muchas gracias, maestro Alfredo.
Gracias por su participación. Gracias.